Bienvenidos a esta nueva edición de La Conexión Ambiente y Desarrollo por Choc 360. Aquí su anfitrión Harley Mitchell Morán con nuevos mensajes de cómo podemos hacer en Panamá y en la región con proyección mundial aquella conexión necesaria, aquella conexión que es lo que establece el derecho internacional público y aquella conexión natural entre lo que es el desarrollo y la ecología, que ellas conectan bajo el principio del desarrollo sostenible, que es lo que rige nuestro planeta desde finales del siglo XX. Y para ayudarnos a poder responder esas preguntas difíciles de cómo lo que acabo de mencionar a su vez conecta con el sistema financiero global, tenemos a nuestro invitado internacional desde Perú, Eduardo Lanao, que ha sido conferencista aquí en Panamá y que es también el presidente de una organización que se llama Prominera. Sumamente interesante. Bienvenido, doctor Lanao. Bienvenido a mi país y bienvenido aquí a Choc 360 y a La Conexión. Harley, muy buenos días. Realmente es un honor estar contigo y hablar un tema tan interesante vinculado al medio ambiente, al desarrollo sostenible y mostrar cómo la actividad minera, desde Prominería, que es la institución que yo lidero, evidencia, tomando en cuenta que hoy en día además la minería es aliada estratégica del desarrollo sostenible y del medio ambiente. O sea, hoy en día se puede decir con claridad que no va a haber la reducción del calentamiento global, que la única forma de que podamos reducir el dióxido de carbono es eliminando los combustibles fósiles, y para eso hoy en día es necesario el cobre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a comenzar a desarrollar energía verde. Entonces, hoy en día los mineros estamos en un momento histórico. ¿Qué significa eso? Estamos en un momento en el que el cobre como demanda va a ser importante para reducir el calentamiento global. Entonces, promover cobre es promover medio ambiente y es promover vida también. Para situarnos en contexto y de lo que acabas de decir, el calentamiento global provocado en parte por el ser humano tiene consecuencias perniciosas para él mismo y las sociedades donde vive. Pero igualmente la extracción de minerales metálicos como el cobre, por ejemplo, tiene también impactos ambientales y riesgos que pueden amenazar a comunidades y a sociedades. Coméntanos sobre ello. Mira, Harley, las mejores prácticas que hay en el mundo pertenecientes a la minería formal, responsable y sostenible tienen instrumentos de gestión ambiental que miden el impacto ambiental y desde ahí desarrollan y diseñan un sistema de cierre progresivo hacia un cierre final basados en un principio de desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible, la Comisión Brundtland lo dice claramente, aquello que disfrutamos nosotros, tienen que disfrutarlo también las generaciones venideras. Entonces, la actividad minera mundial de buenas prácticas, como la que se realiza, por ejemplo, tanto la que se promueve en el mundo y la que se va a realizar positivamente también en Panamá, es una actividad que analiza, estudia los instrumentos de gestión ambiental necesarios que midan los impactos y luego, a través de un proceso paulatino de cierre, terminan dejando las cosas cercanas hacia cómo se encontraron, es decir, la plena sostenibilidad en un momento en el que el mundo además demanda cobre, porque esto viene a ser una espiral ascendente de requerimiento, porque obviamente si no hacemos la transición energética no vamos a tener cómo enfrentarnos al calentamiento global, por ejemplo, no vamos a tener cómo pasar a esta importante energía verde que es tan fundamental, y por otro lado, los estudios de impacto ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, evaluados e identificados adecuadamente, permiten la sostenibilidad hacia un cierre progresivo que nos lleva a un cierre final. Entonces, la minería ya está preparada para estos retos. Esto viene desde los años 90. En 1987 se diseña el concepto de desarrollo sostenible y desde allí es que todo el mundo comienza a implementar estas prácticas positivas que también ocurren no solamente en mi país, en Perú, sino que ocurren en diferentes países, en Chile, en Colombia y también en Panamá. Pero abrirle la puerta
a la minería responsable porque las dividiste. Al hablar de minería responsable, también existe por antonomasia la minería que no lo es. Abrirle la puerta a una no supone la entrada de las dos al escenario de un país. No, porque mira, en mi país antes existía la extracción ilegal de minerales y la minería. O sea, no se tenía que hacer la definición entre formal e informal y menos entre ilegal. Pero hoy en día, como ya han incorporado lamentablemente el concepto de informal e ilegal, ya tengo que resaltar que la minería que promueve Prominería, mi institución, es una minería formal, responsable y sostenible. Las otras no están reconocidas en principio por la legislación y por la ley, salvo que es, mi país está en un proceso de ver cómo formalizar una actividad que lamentablemente empezó desde estar fuera de la ley, y esa es la actividad que yo le llamo extracción, llamémoslo informal de minerales, pero no debería llamarse minería. Lamentablemente ya se está introduciendo ese triste concepto y es por eso que resalto las diferencias. En Panamá yo creo que deberían ser muy estrictos con ese concepto porque minería solamente debería haber una, formal, responsable y sostenible. Pero yo lo resalto por esta presencia lamentable que se ha dado en mi país, donde el informal también se le está llamando minería y también mi objetivo es que se les llame extracción o ilegal para los mineros ilegales o informal para los mineros informales, liberando la actividad minera como una actividad que tiene instrumentos de gestión ambiental, que tienen mediciones permanentes, que hacen un plan de cierre adecuado, que cumplen los derechos laborales, que cumplen con los derechos humanos y que hacen un ganar-ganar no solamente con el país, sino con el mundo a través de la transición energética hacia una energía verde. En Colombia pasa un fenómeno similar. Incluso puede ser hasta un poco más complicado que en el Perú, según lo que entiendo, porque hay un proceso también de transición de este tipo de minería que en Panamá le llamamos artesanal. En Panamá lo romantizamos hasta más todavía porque se llama minería artesanal. El Código de Recursos Minerales establece que todo tipo de extracción requiere un permiso. Sin embargo, hay muchas personas que sienten que no hacen tanto daño y se contraponen a la actividad empresarial. ¿Qué mensaje pudieras darnos para poder orientar la discusión sobre los impactos de la gran empresa y los múltiples pequeños impactos de la minería que no tiene permiso, que podemos llamar, creo que estamos de acuerdo con eso, en llamarla ilegal, pero que se puede romantizar hasta llamarle artesanal y en otros casos pudiera serla informal? En derecho la forma es fondo. Si no tienes forma, entonces el fondo, que es la legalidad, y entre ellos la legalidad ambiental, no existe. ¿Cómo nos orientarías? Hay un concepto muy lamentable que es el de minería ancestral. Mire, esto yo lo he escuchado en mi país, pero cuando comencé a revisar un poco de doctrina al respecto, identifiqué que sí, pues había nacido como un concepto académico en Colombia. El precio del metal está en un buen precio, lo cual es importante para los estados porque permiten no solamente generar valor desde el medio ambiente a través de la transición energética, sino recaudar tributos. Obviamente el ganar-ganar tiene que ser dado con todo lo que involucra la formalidad. El gran problema que se presenta mucho en mi país, se presenta enormemente en el Perú y que también se presenta en otros países, como bien lo has dicho, en Colombia, y también hay otras presencias en otros países, principalmente por el precio de los metales como el oro, ¿no? Que ya la onza ha superado los $4.000. Entonces, yo recuerdo cuando empecé en el sector estaba $300 la onza, ahora está 4.000, ¿no? Entonces, lo que se está buscando al volver ancestral este tipo de minería es, yo entiendo que es crear una retórica donde ellos no tengan ningún título habilitante, donde no tengan ningún permiso y volverlo como consuetudinario, como un derecho propio de una actividad que viene del pasado y basarlo en un derecho consuetudinario donde no tengan que hacer gestiones, por ejemplo, con algo tan terrible como el mercurio. O sea, en mi país se ha suscrito el convenio de Minamata en el 2015, donde nos comprometemos a reducir el uso del mercurio. Sin embargo, la minería informal y la minería ilegal
a través del contrabando se ha comenzado a comprar mucho mercurio y cianuro. Entonces, esto a veces uno no lo entiende. La minería formal, normalmente cuando dispone los insumos químicos con agua y piedra, que se llaman relave, pone una geomembrana. ¿Qué es una geomembrana? Para que muchos que nos pueden estar escuchando tal vez no lo entienden. Es como una alfombra impermeable que no permite que ese químico se vaya a la tierra y no afecte las aguas subterráneas. En el caso de una minería que no cumpla con esos estándares, va a dañar el ecosistema. Acá no hay un tema de pequeño, artesanal, mediano o grande. Acá el tema es el medio ambiente y eso nos une a todo el mundo. Eso no es solamente un tema de país, es un tema mundial. Todos tenemos la misma camiseta cuando hablamos de temas medioambientales. Entonces, tenemos que cerrar filas, no importa el tamaño. La minería tiene que ser formal, no importa el tamaño que sea, puede ser artesanal, pequeña, mediano, grande, porque en el Perú sí tenemos una legislación para el artesanal, el pequeño, el mediano y el grande. Lo que se ha abierto es una brecha para el informal. Y el informal está tratando de meterse dentro del concepto de pequeño y minero artesanal, pero en realidad es un minero, entre comillas, es un extractor de minerales, no minero, un extractor de minerales, y está utilizando este proceso de formalización para no tener ningún título habilitante y luego, cuando el precio del metal baje, vamos a ver lamentablemente que van a desaparecer. Entonces, ese tipo de actividad minera tenemos que ser también muy rigurosos porque después el pasivo ambiental, que es el daño ambiental posterior que se va a causar, no vamos a tener cómo remediarlo. Pero eso es totalmente distinto a la minería formal. La minería formal hace tantos análisis de impacto ambiental y hace tanta remediación que al final, por su naturaleza, genera un impacto no solamente económico, sino social e inclusive hoy en día hemos visto tan buenas prácticas. Yo hace unos meses estaba con una estudiante recién graduada de ingeniería ambiental y ella presentó como tesis un plantón que hacía que en los relaves, que son estas disposiciones de químico, piedra y agua, puedan nacer árboles donde encapsulaban el cadmio. Entonces, y yo le decía, bueno, te vamos a ayudar, pero busquemos que salgan flores también para que sea pues vistoso, ¿no? O sea, donde antes había una imagen que no genera daño, pero que visiblemente cambia un poco la infraestructura, digamos, el entorno, comiencen a haber árboles de flores y en eso se está trabajando hoy en día también. O sea, se puede embellecer con tecnología. La minería hoy día apuesta por innovación, tecnología y también por cuidar el medio ambiente. Ahora, el gran reto que se tiene, que creo que también es importante, es que la recaudación, porque la recaudación que viene de la minería, por ejemplo, en mi país, del 43 al 47% de lo que gana una empresa minera se va al Estado en forma de tributo. O sea, del 43 al 47%, o sea, de cada millón, 470,000 se van al Estado en tributos. Entonces hay que saber también reusar ese dinero a favor de la población para que la gente vea que se está dando un desarrollo sostenible. Eso es muy importante porque iba a venir a cuento el sistema financiero, tu especialidad. Y corresponde mi pregunta a que cómo el sistema financiero es útil como un mecanismo de control de la gestión ambiental minera y también la gestión minera cuando tiene que ver con afectaciones a culturas, a pueblos y a sociedades. Mira, en mi país existe lo que se llama el Plan de Cierre de Minas, en el Perú. Y esto es una práctica internacional, no es solamente de Perú, es una práctica internacional donde a través de cartas, fianzas o fideicomisos se provisiona el monto que se va a utilizar para la remediación. Y la remediación obviamente es un proceso progresivo hacia un cierre final. Esto garantiza la sostenibilidad. Esto nace del concepto de desarrollo sostenible. O sea, lo que tú disfrutas, que las generaciones venideras lo disfruten también. Entonces, la actividad minera, además de evaluar el impacto ambiental, ya tiene que ir desarrollando su cierre. O sea, cada año que va avanzando, cada año que da un presupuesto a través de un fideicomiso, una carta fianza, de tal manera que si no se hace, el Estado ejecuta la carta fianza, además de las multas que puede poner,
y definitivamente con eso va remediando. Obviamente esta es la minería formal, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa es una práctica que garantiza que no existan pasivos ambientales, porque ya sea que lo desarrolle el Estado, si es que no lo cumple el titular minero, o el titular minero que definitivamente no va a querer exponerse ni a multas y sabe perfectamente, de acuerdo al impacto ambiental y el cierre, que va a lograr reivindicar la naturaleza de la manera que lo encontró o lo más cercano a ello, nos garantiza no solamente desde el plano económico, sino también desde el plano sostenible, la responsabilidad que tiene la actividad minera y el titular minero, no solamente en mi país, sino en el mundo. Estas son prácticas, buenas prácticas mundiales que ya existen. Quería preguntarte algo que se relaciona con la organización que representas. Sí. Su nombre evoca algún tipo de activismo pro minería. ¿Es necesario tener un activismo pro minería? ¿Estoy equivocado y el pro minera significa otra cosa? Aclárame, por favor. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser mineros. Entonces, el pro es promover. Diferenciamos claramente el tipo de minería que ya mencioné, que no debería llamarse minería, sino extracción ilegal o informal de minerales, hacia una minería que sí es responsable y sí es sostenible, o sea, la minería formal. Siempre hemos hablado del antiminero. Hay pequeños grupos antimineros que han manejado todo tipo de relatos. Por ejemplo, la película Avatar, ¿no? Entonces, la película Avatar, que además es... Acabo de ver un anuncio de la tercera entrega, camino acá. Claro, y Avatar ha sido por años la película más vista del mundo. Entonces, ¿qué representa? Es una metáfora, triste metáfora, que lo que habla de que estos personajes azules, unos pitufos altos, terminan siendo invadidos por mineros y ese relato antiminero siempre ha querido ser inculcado en la población mundial, pero hoy día ni siquiera eso se puede cuestionar porque sin minería no hay transición energética ni hay energía verde, o sea, no la va a haber. Es más, ¿por qué el cobre está subiendo de precio? Porque todos estamos siendo conscientes de que si no hacemos la transición de los combustibles fósiles hacia una energía sostenible, hacia una energía que reduzca el calentamiento global, hacia la energía eólica, los autos eléctricos, todos estamos viendo la tendencia. Entonces la pregunta es, si el mundo está consciente de eso, lo que no ven es la relación que existe entre la minería y esa energía verde, porque no la quieren conectar o de alguna manera no nos están permitiendo en países como Perú o como Panamá tener la oportunidad de que en este costo de oportunidad tan bueno, porque el precio del cobre está entrando a un punto bastante atractivo, en ese contexto creo yo que deberíamos aprovechar también, económicamente hablando, para promover esa actividad. Uno compra, uno vende en el momento en el que mejor puede vender. O sea, eso es lógica de mercado. Panamá es un país de coeficiente financiero. Acá todo el mundo viene a invertir porque conoce perfectamente que Panamá es un país donde se conoce muy bien las finanzas, donde se conoce muy bien cómo funcionan los negocios financieros. Panamá es una capital financiera mundial. El coeficiente financiero de los panameños es muy alto, muy alto. A diferencia de otros países, acá de niño aprende finanzas, porque financiero es el país. Entonces, como un país financiero con un coeficiente financiero alto, el costo de oportunidad, que es saber en qué momento vender y saber en qué momento comprar, es vital. ¿Por qué no permitirle a Panamá que entre también como un jugador estratégico y pueda, con una minería formal, responsable y sostenible, también desarrollar el cobre? ¿Por qué permitir que en otros países sí se desarrolle el cobre tan atractivo para el mundo y no hacerlo en Panamá? Eso es lo que yo no le encuentro mucho sentido. Y prominería, que es como nos llamamos nosotros, y la pregunta va por ahí, no es que sea un tema de un activismo a favor de, es un compromiso que tenemos con el mundo desde una actividad que nos hace sentir orgullosos por el impacto positivo que no solamente genera en lo laboral, en lo económico, en lo social, sino también en lo ambiental. Entonces, antimineros, hemos aparecido los promineros, que somos muchos promineros, y no es que hagamos guerra, no es que queríamos crear una división entre, sino que creemos que el debate tiene que empezar, que no solamente sea una tendencia
del antiminero colocando películas, series y liderando el relato en toda la población, sino que creo que se tiene que abrir un debate lógico y racional donde vamos a demostrar que las mentiras de los antimineros van a ser muy bien rebatidas con las verdades de los promineros. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya la respuesta equivale a un mensaje final e incluso también a una mesa abierta para el necesario debate, porque sin debate no puede haber conexión entre ambiente y desarrollo, con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible de las sociedades. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo acá y ha sido también un placer que nos hayan escuchado en La Conexión por Shock 360.